Hola, saludos de nuevo a mi canal de música, cine y literatura. Hoy hablamos una vez más de música. A día de hoy estoy filmando la víspera de mañana, 23 de abril, que es San Jordi, el día del libro y de la rosa. Así que felicidades a todos los Jordis, Jordinas, Jorges, Georginas, George, Georginas. Felicidades, que paséis un feliz día de San Jordi mañana jueves, si os veis el vídeo. Espero que os cuelga entre hoy, miércoles 22 de abril y jueves 23 de abril. Bueno, solo que es muy probable que hoy jueves 23 de abril ya esté colgado en YouTube. Bueno, pues hoy sigo la tercera parte de la lista de 100 mejores discos de todos los tiempos. Es una lista que apareció por los votantes de la revista Q Magazine en febrero de 1998. Hasta ahora he comentado los 50 discos que quedaron en las últimas 50 posiciones y hoy inauguramos con esta tercera parte el top 50 de esos 100 discos, los 50 discos que se quedaron en las 50 primeras posiciones. En esta tercera parte hablaré de los discos que quedaron entre las posiciones 50 a 26. Así que sin más dilaciones, comenzamos. El número 50, Sign of the Times de Prince, noveno disco de estudio del desaparecido genio de Minneapolis, que el pasado domingo se cumplieron 10 años de su trágica muerte. Primer disco que graba Prince después de la disolución de su banda The Revolution, publicado en 1987. Calificado por algunos críticos como el What's Going On de los 80, las comparaciones con el aclamado álbum de Marvin Gaye de 1931, ver el primer vídeo, la primera parte, en la que hablo en la posición número 97 del disco What's Going On, no tardaron en hacerse evidentes. Ambos, What's Going On, Sign of the Times, mezclaban crítica social con confesión, aunque Prince solía restarle seriedad a través de la autoparodia en la canción A Thor. Le dice a su amada: podrías quemar mi ropa, destrozar mi coche. Bueno, quizás no mi coche. Prince también compuso todas las canciones e interpretó todos sus instrumentos, tocó todos los instrumentos del álbum. A lo largo de Sign of the Times, exhibe su innata seguridad en sí mismo al abordar una variedad de estilos y temas cambiantes: el SIDA, la religión, los juegos de género y el indudable placer de mover el trasero, con una facilidad pocas veces igualada. Y sí, a veces se extiende demasiado. Bueno, eso es parte esencial, o era parte esencial del estilo de Prince. Momento mágico, el clímax de la canción The Cross. Un lector escribe: puede que sea un bicho raro, pero ¿a quién le importa con música como esta? Stephen Ambrose, Norfolk. El número 49, Dick Gyllenhaal, de The Chemical Brothers, segundo disco del dúo de música electrónica, publicado en 1997. Para su segundo álbum, Tom Howlands y Ed Simons habían resucitado el acid house, impulsando un subgénero de la música de baile, el big beat, visto como U2 adoptaba su característico breakbeat super distorsionado en la canción Discotheque, y logrado algo casi único. Habían conseguido que los estadounidenses se interesaran. The Chemicals eran el grupo de baile con el que incluso quienes no bailaban podían hacerlo. Sin embargo, un sonido insípido era impensable, ya que Dick Gyllenhaal demostró ser un gran avance. Lo que hacemos no es tan importante, aunque nos lo tomamos muy en serio, explicó Simons. Se trata simplemente de que la gente se lo pase bien. Momento mágico, sitares, metares y más de 30 baterías en una unión estática en el tema que cierra el disco, The Private Psychedelic Wheel. Una lectora escribe: es delicioso como comer praliné. Es delicioso, como si comieras praliné. No ciria, para entendernos. Louis Tomet, Barnett, Hearst. El número 48, Hounds of Love, de Kate Bush, quinto disco de la cantante británica, publicado en 1985.
A pesar de su éxito anterior, el álbum previo de Bush, The Dreaming, publicado 3 años antes, en 1982, resultó demasiado autocomplaciente como para atraer a un público masivo. Tras 3 años de trabajo, Hounds of Love no fue menos ambicioso ni experimental, pero su creadora, Kate Bush, se esmeró en asegurar que canciones destacadas como Cloudbusting, The Big Sky y Honey Up That Hill lucieran una producción impecable y melodías irresistibles. Sin embargo, Bush se mantuvo fiel a su espíritu inconformista, a sus temas peculiares y a sus gritos vocales, elementos que ahora son característicos de Tori Amos y de muchas otras compositoras contemporáneas. Me alegró mucho que el álbum tuviera tanto éxito, dijo Bush, porque ninguno de mis discos ha tenido repercusión. Precisamente 40 años después de publicarse, Right Up the Hill volvió al número 1 de las listas de popularidad, ya que fue incluida en la banda sonora de la serie de Netflix Stranger Things y relanzó de nueva popularidad a Kate Bush. Momento mágico. El potente tambor y el cántico culminan en Cloudbusting, desvaneciéndose en el sonido de un tren deteniéndose. Un lector escribe: arreglos fabulosos. Es como un sueño. Paul Addison, Doncaster. El número 47, Blonde on Blonde, de Bob Dylan, séptimo disco del cantautor de Minnesota, creo que es Minnesota, Premio Nobel de Literatura, publicado en 1966. El primer álbum doble de rock muestra a Dylan en un estado de ánimo conmovedoramente romántico, con el amor anticipado, consumado y perdido en I Want You, Satire Lady of the Lowlands y One of Us Must Know Sooner or Later, mientras que muchas otras canciones se encuentran riéndose, a menudo con amargura, de las absurdidades, Rainy Day Women 12 and 35 y el vacío, Visions of Johanna, del mundo. Imágenes extrañas y una sensación de desorientación propia de las drogas contribuyen a crear este mundo donde los valores están completamente distorsionados y además de la música a menudo evocan tanto un estado de ánimo como un significado. El más relajado y divertido de los álbumes de rock de Dylan de mediados de los 60, él lo describió como lo más cerca que estuve del sonido que escuchaba en mi cabeza. Momento mágico. El fraseo de guitarra solista, justo después de Inside the Museum's Infinity Goes Up on Trial. Dentro del museo, el concepto de infinito se somete a juicio, en la canción Visions of Johanna. Un lector escribe: siempre igual de fresco, amor, protesta y disparates, imposible. Kevin Pritchard, Wallasey, Merseyside. El siguiente no creo que sea en CD porque por ahora no está editado en vinilo. Número 46, Standing Out, de Paul Weller, tercer disco en solitario de quien fue cantante de Jam y Style Council, publicado en 1995. Si bien Wildwood, de 1994, reafirmó el estatus icónico de Paul Weller, fue su siguiente trabajo, Standing Out, un año después, el que brindó una enorme audiencia en el Reino Unido. Desde el diseño pop art de Peter Blake, tiene otra portada en la versión vinilo, hasta los enérgicos hits de Changing Man, este álbum conecta el pasado de Weller, Walking, su infancia, su amor por el pop de los 60, su matrimonio, con las dudas e incertidumbres de la mediana edad. El propio Weller se mostró sumamente orgulloso de la potente calidad musical del disco cuando se lanzó. Esta vez grabamos todos los temas en directo en el estudio, así que tienen una atmósfera diferente. El sonido es más enérgico. Porcelain Guts y Changing Man contienen potentes hits de los 60, pero a pesar de su entusiasmo desbordante, You Do Something to Me y Broken Stones demostraron de forma memorable que Weller también podía ser emocionalmente tierno. Momento mágico. La apasionada Porcelain Guts. Weller nunca había sonado tan vital. Un lector escribe: por fin un álbum clásico de uno de los grandes del país, del Reino Unido. Phil Lynott, Glasgow.
El número 45, Blood on the Tracks, de Bob Dylan, 16º álbum de estudio del trovador de Minnesota, publicado en 1975. Mucha gente me dice que disfruta de este álbum, declaró Dylan poco después de su lanzamiento. Me cuesta entenderlo. Es decir, gente que disfruta de este tipo de dolor. Gran parte del apogeo de Dylan en los años 70 fue un retrato angustioso de relaciones que se desmoronaban con amantes y amigos, lo que tras años de trabajos mediocres lo consagró de nuevo como una fuerza creativa. Musicalmente, Dylan había vuelto a las virtudes sencillas de uno de sus anteriores álbumes, Nashville Skyline, pero líricamente volvía a evocar la magia de mediados de los 60 en la furia desbordante de Idiot Wing, la narrativa clásica de Lady Rosemary and the Jack of Hearts y sobre todo la tierna confusión de Tangled Up in Blue, canción que abre este disco. Momento mágico. La melancolía profunda e indescriptible de Simple Twist of Fate. Un lector escribe: nunca he terminado una relación, pero al escuchar este álbum casi siento que sí. Y Where Londres N1. Londres N1, para entendernos. Bueno, no sé qué significa N1 o N1, pero bueno. Otro CD. El número 44, K de Kula Shaker, álbum de debut de esta banda inglesa, publicado en 1996. Kula Shaker adoptó su propia visión del revivalismo de los 60, abrazando todo lo relacionado con el sitar y la espiritualidad, pero su álbum debut trascendió la nostalgia superficial, uniendo con determinación ideas exóticas e inyectando un vigor claramente alejado del estilo hippie en éxitos de rock contundentes como Hey Dude y Grateful When You're Dead. Además, las letras del líder de la banda, Crispian Mills, fusionaban una dulzura idealista con una acidez burlona y chistes alegres como la promesa aún no cumplida de 303, no sé qué significa, de dejarme crecer un gran bigote peludo. Con Tatva y Govinda introduciendo Tatva y Govinda, introduciendo el indie antiguo en el top 20, Mills tal vez podría justificar dramatizar a Kula Shaker como un poco como terroristas. Tocamos mantras ambientales espirituales o ambientaciones espirituales. Ellos limpian el éter con energía positiva. Momento mágico. Tras la abertura del sitar y el canto indie en Tatva, Achenda Venda Venda Tatva, un potente sonido de guitarra al estilo Pink Floyd desata la fuerza arrolladora de la oración. Un lector escribe: India se encuentra con el indie y el resultado es genial. Simon Greatorex Albury. El número 43, Hunky Dory, de David Bowie, cuarto disco del desaparecido Duque Blanco, publicado en 1971. Un cambio de ritmo inicial supuso el cambio de las guitarras estridentes de The Man Who Sold the World por una auténtica sensibilidad pop. Bowie dijo: realmente empecé a sentirme como en casa, como compositor, con este disco, Hunky Dory. Este fue el álbum que nos trajo Life on Mars, Changes y All You Pretty Things, dos excelentes muestras de complicidad con Andy Warhol y Song for Bob Dylan, y que junto con Queen Beach presagian la signification ya prevista para el año siguiente. Hunky Dory, el lanzamiento más comercial de Bowie hasta la fecha, a pesar de sus ventas relativamente modestas, reveló por primera vez hasta qué punto Bowie estaba dispuesto a reinventarse y demostró a la industria musical y estilística que siguió sosteniendo su carrera hasta el fin de sus días. Recordad que falleció pocos días después de su cumpleaños, de su 60º cumpleaños, en enero de 2016, poco después de publicar el que fue su testamento Black Star. Momento mágico. It's an American star to brow, that Mickey Mouse has gone up a cow. En la frente atormentada de América se ve que a Mickey Mouse se ha convertido en una vaca. Life on Mars.
Un lector escribe: una perfección temporal. Paul Hawson Falston. El número 42, Exile Main Street, de Rolling Stones, 15º álbum de sus satánicas majestades, doble disco, publicado en 1972. Cuando era un drogadicto, afirmó Keith Richards en una ocasión, aún así aprendí a esquiar y grabé Exile Main Street. Grabado tras una larga y desenfrenada juerga en la mansión de Keith en el sur de Francia, Exile es la joya de la corona de los Stones. La producción de Jimmy Miller resalta todos los matices de una variada selección de temas, canciones que abarcan desde el country, Sweet Virginia, gospel soul, tumbling dice, blues, shake your hips, hasta el rock and roll, Rape This Joint. Y para un hombre cuya atención estuvo en gran parte centrada en el nacimiento de su hija, la voz de Mick Jagger rebosa de emoción. Momento mágico. El caos desenfrenado de Rape This Joint, un temazo tan frenético que apenas aguanta el solo de saxo de Bobby Key. Un lector escribe: Robert Johnson, ebrio de champán, dirige a los Stones a través del blues. A Stavridnides, Londres E2 o London E2. El número 41, The Holy Bible, de Manic Street Preachers, tercer disco de la banda de Gales, publicado en 1994. Los Manic siempre consideraron este álbum como el disco del guitarrista Richie James. La política de la banda en aquel entonces dictaba que sus letras, llenas de rock, debían permanecer intactas por muy difíciles que fueran de adaptar a la música. El grupo solucionó el problema. El grupo solucionó el problema. Sí, es que me había confundido de hoja. Sí, decíamos que el grupo solucionó el problema por las letras de Richie James, ¿no? Hasta cierto punto, utilizando un sonido post-punk amorfo y a veces incluso un poco de black metal. De ahí que el disco contenga solo un estribillo clásico. Concretamente, Mensa, Miller and Mailer, la canción Faster. El impacto brutal de The Holy Bible fue principalmente verbal. The Intense Humming of Evil evocaba un campo de concentración nazi. Y 4ST7LB, uno de los momentos más descargados del álbum, hablaba de una chica anoréxica que quería estar tan delgada que me pudriera. De hecho, 4ST7LB significa en inglés 25 kilos. El peso que indica, según el título traducido al español, 25 kilos, esta chica anoréxica. 25 kilos. Lejos de ser completamente oscuro y cerebral, The Holy Bible se erige como un homenaje y una celebración a la vez. Recordad que fue el último disco de la formación con Richie James, porque después desapareció, no encontraron el cuerpo de Richie James, se supone que se dio por muerto, que se había suicidado, y ya nada más se supo de él. Lo declararon oficialmente muerto. Momento mágico. 4ST7LBs, 25 kilos, en español, la letra completa de esta canción. 4ST7LBs. Un lector escribe: una explosión implacable de punk rock y letras bellamente atormentadas. Scott Lamont, Leyland, Lancashire. A ver. Vale. Seguimos, va. Que perdemos tiempo. El número 40, ya estamos en el top 40, Rubber Soul de The Beatles, sexto disco de los Fab Four de Liverpool, publicado en 1965. La grabación multipista, la marihuana y la afición de la banda por el sur estadounidense se combinaron para darle al sexto álbum de The Beatles su aire sofisticado y melódico. El tema que abre el disco, Drive My Car, de Paul McCartney, contaba una historia independiente sobre un aspirante a estrella
mientras que John Lennon, animado por Dylan y los intelectuales que había conocido durante la promoción de su libro In His Own Right, dedicaba ahora el mismo grado de reflexión y esfuerzo a sus letras. En lugar de proyectarme en situaciones imaginarias, simplemente intentaba expresar lo que sentía sobre mí mismo. Algo que ya había hecho en mis libros, explico más tarde. Como resultado, el juego de palabras de Norwegian Wood, la introspección de Nowhere Man y las reflexiones sobre la muerte y el paso del tiempo en In My Life ampliaron para siempre los horizontes de la composición pop. Verá, quiero enseñar los 4 Beatles ahí en esa portada psicodélica. Momento mágico. El grito de John. And maybe I love you. Y tal vez te ame en el estudio de Drive My Car. Un lector escribe. Divertida y entrañable, pero con un toque de divertida y entrañable, pero con un toque de energía. No. Divertida y entrañable, pero con un toque de rebeldía. C. Adams, Fordingbridge, Hans. Decía la portada psicodélica. A ver sus Beatles, venga. El número 39, Blur, de Blur, quinto disco de la banda londinense, publicado en 1997. Os enseño así mejor. La canción de Damon Albarn, Look Inside America, She's Alright, mira dentro de América, está bien, ofrecía una letra que fácilmente podía interpretarse como una declaración de intenciones. Para su quinto álbum, el disco homónimo Blur, no ocultó la influencia de los géneros del lo-fi estadounidense Pavement, y temas como Chinese Bombs aportan las texturas sucias y abrasivas necesarias. Según el guitarrista Grant Coxon, su nuevo estilo, deliberadamente espontáneo, había eliminado los elementos de producción sofisticados y había hecho que la música fuera más primitiva. Si bien el cambio fue exagerado, las letras de Albarn seguían siendo tan lacónicas como siempre, y Blur no había perdido su buen oído para las buenas melodías. El álbum sigue siendo una rareza, una audaz apuesta estilística por parte de una banda exitosa. Momento mágico, el comienzo de Beatlebum, confirmando que después de todo se trata de Blur, ese rasqueo de Grant Coxon. Una lectora escribe: melodías vanguardistas, entusiasmo infantil por la música, esos flecos desenfadados, una banda para enamorarse. Jessica Carter, Minster Sheppy, Ken. El número 38, Out of Time, de R.E.M. REM, para entendernos, séptimo disco de la banda de Athens, Georgia, publicado en 1991. Tras el éxito de Green en 1988, que catapultó a REM o R.E.M. a la fama mundial con giras multitudinarias y reconocimiento internacional, la banda tomó la sorprendente decisión de no presentar en directo, de no hacer conciertos ni gira de este siguiente álbum. Al no tener que interpretar estas canciones en vivo y con invitados como el quinto miembro Peter Holsapple, el rapero KRS-One y Kate Pearson de B-52s, P52, adoptaron un enfoque más íntimo para Out of Time, casi titulado Fiction. Un álbum compuesto principalmente por canciones de amor. No quería que me conocieran solo como el cantante activista político de una banda, explicó Stipe, pero que ahora escriba letras más introspectivas no significa que haya vivido todo lo que se cuenta en estas canciones. El álbum alcanzó el número 1 en Gran Bretaña y Estados Unidos, y durante un tiempo R.E.M. fue sin duda la mejor banda del mundo. Momento mágico, la introducción de mandolina de Peter Buck en Losing My Religion, ¿no? Ese... Un lector escribe: me costó 4 años que me gustara, pero valió la pena. High Parsons, Dudley, West Midlands. El número 37, Different Class, de Pulp, quinto disco de estudio de la banda de Sheffield, publicado en 1995. El número 37, Different Class, quinto álbum de Pulp, de 1995. 37. En ese preciso instante en que la descarada actitud desenfadada de Oasis y Blue se convirtió en el rasgo definitivo del Britpop, Jarvis Cocker de Pulp irrumpió de repente en el panorama comercial.
En lugar de deshacerse de la imagen de intelectual bohemio que lo había relegado a más de una década al anonimato, Cocker la convirtió en una virtud, reinventándola con melodías accesibles, riffs de guitarra clásicos y ritmos bailables, contundentes. Con una mezcla de ingenio de conocedor y vulnerabilidad de forastero, Cocker también demostró tener una aguda percepción de los múltiples males de la sociedad británica en éxitos como Soul for Ease and Wits, Disco 2000 y Common People. Brillante e ingenioso, con un humor sutil, este fue pop inteligente en su máxima expresión. Momento mágico. La imparable aceleración de Common People, desde el trote disco hasta el bolero de montaña rusa, cinturones de seguridad obligatorios, Una lectora escribe: me hace sentir normal. Mary Angarat Owen Flintshire. El número 36, Coming Up, tercer disco de Suede, publicado en 1996. La nueva formación de Suede, con Richard Oakes como sustituto del guitarrista Bernard Butler y Neil Conley en los teclados, tenía mucho que demostrar con este tercer álbum. Con buen criterio, no intentaron superar el épico Dogman Star y optaron por canciones de 4 minutos con estribillos pegadizos, voces agudas que suenan como si salieran de una radio de transistores de los años 70 y letras con tintes de cultura pop. Queríamos un disco tan pop que casi pareciera un recopilatorio de grandes éxitos, declaró el cantante Brett Anderson. Suede cumplió con creces gracias al glam rock de Beautiful Ones, el primer single Thrash y Star Crazy. Mientras tanto, la reinterpretación de Perfect Day en Picnic by the Motorway de Anderson ofreció una muestra cautivadora de su talento en plena madurez. Momento mágico, la voz comprimida y metálica de Brett Anderson en Thrash, que marca la pauta de los sonidos de Cellophane, de Cellophane Sounds, tal como canta Anderson, los sonidos de Cellophane que caracterizan este álbum. Una lectora escribe: es divertidísimo, ¿verdad? Divertido, ¿verdad? Sarah V. Smith de Derby. Sarah V. Smith, Derby. El número 35, Dogman Star de Suede, segundo disco de esta banda también, de 1994. Ya imbuidos de una arrogancia que a Bowie le llevó al menos el doble de tiempo a adquirir, se trata de inspiración, comentó de nuevo el líder Brett Anderson, de vivir en la miseria, mirando a las estrellas. Suede se creía capaz de producir un álbum clásico un año después de su debut, y sorprendentemente Dogman Star fue precisamente eso. Definido por su ambición desmedida, este disco contenía dos de los mejores singles o sencillos de los últimos tiempos: The Wild Ones y New Generation. Una grandiosa paranoia, The Asphalt Wall, y una magnífica... Voy a bajar un poco porque se ve un trasero. Dos grandes singles: The Wild Ones, New Generation, una paranoia grandiosa, The Asphalt Wall, y una magnificencia orquestal que cierra el disco Still Life, rebosante de pretensión e ideas que superaban con creces a sus posibilidades, resultaba aún más famoso por ello. Momento mágico, el magnífico finale de cuerdas Still Life, dirigido curiosamente por Brian Gascoigne, hijo del presentador de concursos televisivos Bamber Gascoigne. Un lector escribe: sórdido, atmosférico, evocador de la vida humana de forma brillante. Peter McConaughey, condado de Antrim. Bueno, señor, rápido, la portada, venga. Dogman Star. El número 34, Wish You Were Here, de Pink Floyd, noveno disco de estudio de la banda británica, publicado en 1975. Y cumplió el año pasado 50 años con una reedición. Magnífico, bueno. Ante la difícil tarea de estar a la altura del innovador álbum de 1973, el bestseller Dark Side of the Moon, era inevitable que este disco saliera perjudicado por la comparación y, como era de esperar, la crítica le brindó una acogida muy dispar. Sin embargo, entonces 20 años cuando la lista, visto 50 años después, medio siglo después,
Los 6 meses dedicados a Wish You Were Here en Abbey Road valieron la pena. Al igual que esta portada de Hipnosis. Bueno, esta portada no os enseño todo porque no tenemos tiempo. La perfecta fusión de temas lo identifica claramente como un producto de Darkseid, pero la obra en sí es impecable. Mientras tanto, los ritmos industriales y contundentes de su momento más sombrío, Welcome to the Machine, demuestran sobradamente por qué este disco se convirtió en una obra tan influyente para muchos futuros productores de techno. Momento mágico, Shine on Your Crazy Diamond, el tema cuyas partes abren y cierran el disco. El apasionado himno de Roger Waters al fundador de Pink Floyd, que después dejó y desapareció, Syd Barrett. Un lector escribe: un paisaje sonoro escalofriante de paranoia. Frank Pike y amigos, York. El número 33, Mosley Shoals, disco de debut de Ocean Colored Sin. Disco de debut no. Mosley Shoals, el número 33. Segundo disco de Ocean Colored Sin, publicado en 1996. Cuando Mosley Shoals vendió 1 millón de copias, dice Simon Fowler, vocalista de Ocean Colored Sin, mi madre, por fin, dejó de preguntarme cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad, lo cual fue genial. En un país que supuestamente siempre defiende a los más débiles, parece justo que por fin hayan tenido su oportunidad de alcanzar el éxito. Tras 6 años luchando contra viento y marea, la banda finalmente despegó gracias al apoyo y al aliento de sus fans, su fan, Noel Gallagher, y su mentor, Paul Weller. Un álbum triunfal repleto de canciones pop enérgicas con toques de R&B, Rhythm Blues, se entiende, desde la exquisita y virtuosa The Riverboat Song hasta la concisa You've Got It Bad, demostró categóricamente que actualizar a The Small Faces y darle un nuevo toque personal e inspirador no era dominio exclusivo de Paul Weller y Oasis. Momento mágico, el riff de guitarra de The Riverboat Song, ¿no? El tan 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 tan, ¿no? Quedó para la historia. Un lector escribe: música de los 60 revitalizada para los 90. Richard Spedici, Bristol. El número 32, London Calling, de The Clash, tercer disco de la banda británica, publicado en 1979. Cavando nuestra propia zanja de reggae, pero con un toque de Motown. Así escribió John Stammer, el desaparecido líder de la banda, el álbum London Calling. Si la revolución no iba a ser televisada, The Clash se aseguró de que al menos se podía bailar. La jugada maestra fue colaborar con el legendario productor de la era mod, Guy Stevens, que no solo dio forma al sonido de The Clash, sino que ayudó a convertir a la banda en una fuerza musical capaz de afrontar cualquier reto, ya fuera rockabilly, Brand New Cadillac, el estilo desenfadado de Jerry Wall Morton, Jimmy Jazz, reminiscencias de Phil Spector, de Car Cheat y diversos mensajes para Rudy, incluyendo Guns of Brixton, la canción con la que debutó como cantante el bajista Paul Simonon, y un clásico instantáneo. Diversión sobre ruedas y con doble ración, ¿no? Esta edición española, 2 créetelo, paga 1 y llévate 2. Momento mágico. El cambio de sonido Ultra Two-Tone impulsado por la sección de vientos en Roden Boyo catapultó Style Lee a los años 80. Un lector escribe: una cornucopia de delicias rockeras y ska, Ian Logan, Liverpool. El número 31, Pet Sounds de Beach Boys, 11º disco de estudio de la banda de los desaparecidos hermanos Wilson. Recordad que Brian Wilson nos dejó el año pasado, de 1966. 11º disco de los Beach Boys de estudio. Paul McCartney reconoció que los asombrosos logros de Brian Wilson en este álbum fueron su inspiración para darlo todo en Sgt. Pepper's. 30 años después, pocos han igualado la belleza etérea y sostenida de las complejas estructuras armónicas, los arreglos instrumentales y los sutiles fundamentos rítmicos de Pet Sounds. El legado de esta música atemporal y hermosa es inconfundible en la obra de Fleetwood Mac, Dance CC, ABBA, Stereolab y The High Piamas, entre otros.
pero cualquier grupo de rock que busque armonizar más de 3 voces aún puede coger Pet Sounds como referencia. Hasta el día de hoy, dice Brian Wilson, me enorgullece el cariño que pusimos a este disco. Momento mágico. La vulnerable fragilidad de la perfecta interpretación de Carl Wilson de la conmovedora melodía de God Only Knows. Un lector escribe: el genio de Brian Wilson en su máxima expresión. Melodías atemporales para almas sensibles. Keith Kominsky, Dublín. El número 30. Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Único disco que grabaron Sex Pistols de estudio. Publicado en 1977. Todavía se puede sentir el peligro que emana de este álbum. Nevermind the Bollocks. Nos importan los cojones. Voy a tapar los bollocks. Porque si me ven en Inglaterra, igual me pueden censurar por la palabrota. Paseros huevones. Voy a poner... porque me pueden censurar. Voy a poner así. Con 6 pisos así. Pasa de las peloticas. Bueno, este único disco de los Pistols consolidó la posición de los Pistols como los terroristas estéticos más fascinantes de Gran Bretaña, al tiempo que volvió una explosión de realidad rockera a una escena dominada por la música disco, el pop efímero y el rock progresivo rancio. Anarchy in the UK y God Save the Queen siguen siendo los momentos más infames y a la vez más impactantes de esta Biblia del punk, u obra maestra de la mala actitud. El álbum se ha producido deliberadamente para ofender. Podría tener un efecto impactante en los jóvenes, declaró el portavoz de educación del Partido Conservador, Norman St. John Stevens. Bien visto, Norm. Ay, que se me ve el bollocks. Bueno, momento mágico. Lydon, riendo a carcajadas con un desagüe dolorido y exclamando en I am an Antichrist. Soy el anticristo. Un lector escribe: influyeron en la cultura británica de 1000 maneras. ¿Cómo habría sido la vida sin ellos? D. Mitchell Halifax. Bueno, enseño rápidamente, va, venga. Pasemos ya. El número 29. Mira que pedí la edición box set, pero no ha llegado todavía. No sé si llegará. Pero bueno. De momento tengo el CD, aunque no es original, pero me lo grabé hace tiempo. Pero bueno, tiene por lo menos la portada original, que no la fotocopié. Número 29, Melancholy and the Infinite Sadness, Smashing Pumpkins, tercer disco de la banda de Chicago, publicado en 1995. Fuera del escenario, los Smashing Pumpkins ya eran excelentes estrellas del pop. Se veía al vocalista Billy Corgan saliendo con Courtney Love y el bajista Darcy Wretzky. La bajista Darcy Wretzky se había convertido en una ídolo para los chicos estadounidenses. En el estudio, la banda grabó 50 canciones para el sucesor de Simon Stream, de las cuales 22 fueron descartadas. Lo que quedó, desde la tronadora Cherub Hawk hasta la nana final Farewell and Good Night, fue una obra épica, gloriosa y extensa. Nada volvería a ser igual. Como dijo Corgan, pensé que iba a ser el último álbum de nuestra etapa, así que más valía que fuera bueno. Momento mágico. Tonight, Tonight, cada segundo. La mejor canción de Billy Corgan. Un lector escribe: una diversidad increíble. Te hace sentir feliz, triste y enfadado a la vez. Toda la vez. Russell Smith, Dunbartonshire. O Dunbartonshire, no sé. Gran disco, Melancholy. Lástima que no tenga el box set, pero bueno, no sé si llegará. El número 28, Physical Graffiti, de Led Zeppelin. Sexto disco de estudio de la mítica banda. Publicado en 1975. Tras el éxito arrollador de Led Zeppelin 4 o Led Zeppelin 4 y la regular mezcla de consolidación y experimentación de Houses of the Holy, en 1935 la banda ya contaba con su propio sello discográfico, Swan Song, ¿sí? Swan Song, la canción de Cisne, y un sentido desarrollado de autoestima e importancia personal. Como primer álbum doble de Zeppelin, Physical Graffiti podría haber sido vulnerable a un exceso desenfrenado, pero milagrosamente logró mantener la misma coherencia que la grandiosidad de la obra. Custard Pie y The Rover contenían dos de los hits más implacables de Jimmy Page,
Kashmir en una pieza exótica y colosal que desmentía sus 10 minutos de duración, In My Time of Dying en una obra maestra del blues clásico de Zeppelin y Trample Underfoot, una pieza de funk majestuoso y vertiginoso. Momento mágico, la vertiginosa interpretación de Page con la guitarra slide en In My Time of Dying. Un lector escribe, El martillo de los dioses. Andrew Chalmers, Darwin, Lancashire. El martillo de los dioses. Un buen elogio. The Hammer of the Gods. Vamos sacando. Nos quedan 2 discos. Venga. El número 27, Screamadelica de Primal Scream. Tercer disco de la banda, creo que escocesa. Porque el cantante Bobby Gillespie es escocés. Tocó con Jason Maychain antes de Primal Scream. Publicado en 1991. We want to get loaded. We want to hike. Queremos tocarnos, queremos colocarnos. Fue la programación sampleada que marcó la pauta para esta temprana fusión entre las culturas del rock y rave. El botiquín y la colección de discos del vocalista Bobby Gillespie sufrieron un duro golpe mientras él se entregaba a un viaje psicodélico mezclando y combinando lo que le apetecía con un desenfreno caleidoscópico, desde la música disco de los 70 hasta Tim Buckley, desde el hard house hasta los Rolling Stones, todo en sintonía con el ambiente de la época. Nuestra música ofrece una sensación de infinitas posibilidades, no como si estuviera sentado en una habitación alquilada en Grimsby como algunos, explicó Gillespie con orgullo, y no se equivocaba. Momento mágico, Come Together, cuenta con uno de esos coros gospel exultantes que bien podrían durar para siempre y casi lo hacen. Un lector escribe, por muy mal que me sienta, esto me alegra el día. Neil Nuns Leeds. Y para acabar, espera que paso la hoja, el número 26, Led Zeppelin 4 o Led Zeppelin 4, cuarto disco de Led Zeppelin, publicado en 1971. Tras sus preparativos para el retiro en la cabaña y las reflexiones folclóricas y místicas de Led Zeppelin 3, la banda optó por renovar los potentes hits de Led Zeppelin 2 para su siguiente álbum. En la portada no aparece ningún título, solo 4 símbolos únicos en la funda interior. A ver si lo veo aquí. Los cuatro símbolos únicos. Lo que sugiere que la música debía hablar por sí misma. El resultado final incluía al menos 4 de las mejores canciones de Zeppelin. La estridente Black Dog, la escalada energía metálica de Rock and Roll, la grandilocuencia de Stairway to Heaven y el final de blues pantanoso de When the Levee Breaks, donde la batería de Bonzo John Bonham suena como si se derrumbara por las escaleras. El clásico disco álbum de Led Zeppelin que llevó el hard rock hacia otro nivel, fuera del alcance de cualquier imitador. Momento mágico, la introducción de Rock and Roll con la declaración de intenciones inicial de Robert Plant. Un lector escribe, When the Levee Breaks, pum, puchu, pum, pum, puchu, pum, 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 puchu, pum. Scott Leon, Aberdeen. Una batería tronada de When the Levee Breaks. Y con esto acabamos la tercera parte de los discos de 50 al 26. El vídeo, la cuarta y última parte que nos queda. Al momento me queda por traducir los textos de los 25 primeros discos. Y al momento voy a tener que hacer... me parece que tenemos que esperar hasta inicios de mayo, porque justo estoy ensayando de lunes a viernes y tengo una obra para justo inicios de mayo, 2 funciones, y algunos de estos discos que me quedan por comentar, los que me quedan, los uso precisamente en la obra que estoy representando a inicios de mayo. Así que el vídeo creo que saldrá para primeros días de mayo, o primeras semanas de mayo. Porque justo algunos de estos discos que voy a comentar, de estos 25 primeros, los uso en la obra de teatro. Y aparte, estoy
quedan por traducir los textos al español de los 25 primeros discos de esta lista. Estoy liado con 2 obras de teatro. Una voy a presentarla precisamente en mayo y vuelvo a presentar a finales de mayo, y otra estoy ensayando. Es una obra que no me larga, tiene un guión pequeño, pero que estamos ensayando continuamente de lunes a viernes. Así que creo que tendréis que esperar, es muy seguro, que esta cuarta y última parte salga inicios de mayo. Primera o segunda semana de mayo. Ya veremos cuándo tardaré. Antes no creo. No creo porque algunos de estos discos no los tendré en casa. Están en el atrezzo de la obra que representé el año pasado y que vuelvo a representar en mayo. Así que, paciencia, creo que es muy probable que tendréis que esperar a partir del 2 de mayo, cuando suba el vídeo. Así que, besos, un fuerte abrazo, paciencia. Es muy probable que nos veamos en mayo. Igual hago una cosa en música antes, pero no estoy seguro porque igual no sé si tendré alguna tarde libre. Así que, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima. Próximamente más. Saludos a toda la comunidad del vinilo. Próximo, sabréis el top 25. Los 25 primeros, los 3 primeros, obviamente, y el número 1. Adiós.